Hola, hola. Nuevamente me da mucho gusto saludarlos y contar con ustedes para la sesión de hoy. Continuaremos con el tema de estadística, ¿sí? La recolección, interpretación y lectura de datos, ya sea en histogramas, en polígonos de frecuencia o gráfica de líneas. Ese es nuestro objetivo. Iniciando con él, las gráficas de barras tienen un valor específico dentro de los valores o datos cualitativos. Por lo regular, siempre se utilizan de barras, histogramas o gráficas circulares en valores cualitativos. El peso de una persona, ese sería cuantitativo, ¿sí? Tipo de sangre sería cualitativo, color de los ojos, estado civil, esas son cualidades, de ahí proviene el cualitativo. Y cuantitativos es cuando se pueden registrar con determinado número geométrico, un número. El peso de una persona, su estatura, los días del año, los días de la semana. Para ello se utilizarían los polígonos de frecuencia. Actualmente y en forma más ordenada, le dan más peso a la figura que se vea mejor. Si se ve mejor en barras, lo utilizan la representación de datos en barras, y si no, en poligonales. Iniciando con eso, tenemos que, si nuestro histograma está representado por esos datos, el grueso de cada barra debe de ser el mismo en todos ellos. Y eso es en el eje de las X. Y en el eje de las Y, la escala debe de ser la misma. Yo no puedo representar un dato con 3 y enseguida doy el mismo espacio para un 9, ¿sí? O del 9 doy el mismo espacio para un 10. Si voy a graficar dentro de mi eje Y valores hasta el 9, pues puedo dar 3, 6, 9, pero siempre con la misma distancia, el mismo intervalo. ¿Para qué? Para que esa gráfica no quede distorsionada. Es como si inflamos un globo, le ponemos un dibujo y luego lo desinflamos. Va a quedar el mismo dibujo, pero una escala diferente. Va a quedar más pequeño y más concentrada la tinta con la que dibujamos. Exactamente sucede lo mismo. Queda distorsionada mi gráfica si no doy los mismos espacios en el eje de las X y en el eje de las Y. Bien, empezamos con nuestro histograma. Para una agrupación de datos tenemos varias opciones. Una de ellas puede ser en intervalos, cuando hay bastante separación entre ellos. Por eso es que en primer lugar se sacaría el rango. El rango es un número que me indica en dónde voy a estar trabajando. Lo más sencillo es representarlo con una calificación, un rango. Si nuestra calificación en boleta es de 5 a 10, nuestro rango es de 5. El número más grande menos el número más pequeño. Si yo en una boleta pusiera 12, estoy fuera de rango. Mi rango es de 5 a 10. Voy a trabajar dentro de ese rango. Lo mismo sucede con los datos en una tabla. Tengo que sacar un rango que es el número mayor menos el número menor. Ese me da un rango. Ese rango, si yo lo divido entre el número de renglones que quiero, con los que quiero trabajar, me va a dar un intervalo de clase. Y ya puedo ver dentro de ese intervalo de clase qué frecuencia tengo de mis datos. Esto es cuando son los datos bastante grandes, 200, 400, 1000 datos. Entonces habría que iniciar con el intervalo de clase, que repito, es el rango entre el número de renglones. El rango número mayor menos número de menor. Pero los renglones pueden variar de acuerdo a la cantidad de datos. Si tengo 40 datos, no voy a poner 10 renglones. Lo opcional sería poner 5 renglones o 4. Entonces, si son 40 datos, pues con 4 o 5 renglones es más que suficiente. Pero si tengo 200 datos, pues podría irme hasta 10 renglones. Entonces, así es como se saca un intervalo de clase. El rango entre el número de renglones, que matemáticamente nos piden que sea mayor de 0.5. Si yo divido ese rango entre el número de renglones y me da 0.6, ese es el indicado. Si me da 0.3, no, porque por lo regular cuando es menor
de la media entre 0 y 1, no va a alcanzar el último dato a entrar en el intervalo. Entonces, matemáticamente hablando, debe de ser mayor de 0.5 esa división. Si estoy buscando decimales, pues debe de ser menor que la última cantidad. Si son decimales, que sea menor a centésimas. Si es milésimas, que sea menor a 10 milésimas. ¿Sí? Siempre de la media un poquito arriba, de 0.5 un poco arriba. Bien, nos vamos a auxiliar enseguida del pizarrón. ¿Sí? Bien, aquí tenemos una serie de datos, ¿sí? Este es un intervalo de clase. Ya se hizo sacando el rango dividido entre 9 renglones, que si los contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renglones. De esos 8 renglones los sacamos nosotros por intervalos de clase. Si se fijan, podemos sacar la diferencia entre cada uno de los intervalos de clase. 7.5 menos 4.5 me da 3. 16.5 menos 13.5 me da 3. Entonces, dentro de este intervalo de clase tenemos una separación de 3 unidades. ¿Sí? Y dentro de este intervalo de clase, si lo sumamos y lo dividimos entre 2, me da la marca de clase, que es el punto medio. En este intervalo a la mitad queda el 6. En este intervalo a la mitad queda el 9. En este intervalo a la mitad queda el 12. Esta marca de clase nos va a servir posteriormente para sacar la media aritmética. En esta ocasión, además, es una representación que para obtener nuestra gráfica yo puedo darla con marca de clase o con mi intervalo. Todo esto se puede ver en una gráfica ya hecha en su página 155. Viene con nuestros intervalos de clase. Enseguida, este intervalo de clase lo voy a graficar con una frecuencia absoluta. Entonces, aquí tenemos 8 separaciones. En mi eje X debería de poner 8 separaciones y así puedo seguir la secuencia. ¿Sí? Me paso de este lado y podemos hacer la división de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La cualidad que deben de tener es, como habíamos visto en su gráfica de barras, deben de tener la misma separación, sin importar que sea un intervalo de clase. Son renglones, y voy a graficar los intervalos de clase en 8 renglones. Enseguida veo mi frecuencia absoluta. Mi número menor de mi frecuencia es 4 y el número mayor es 12. ¿Podríamos graficar de 1 en 1? Sí se podría ser factible. ¿Sí? De 2 en 2 abarcaría la mayoría de los datos que son pares, donde conviene más ocupar de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y se comentó anteriormente que por lo regular debe de quedar cuadrada este tipo de gráficas. Más o menos la misma distancia del eje de las X en sus separaciones que en el eje de las Y. ¿Sí? Por lo regular quedan cuadradas las gráficas. Esta distancia que sea parecida o si se puede igual a esta, ya me va a quedar una gráfica cuadrada. De ahí me voy a mis intervalos de clase. Es factible anotar el 4.5-7.5, que sería para el primero. Para el segundo sería un 7.5 con un 10.5 y así sucesivamente. En ocasiones ponen uno arriba y uno abajo porque las cantidades rebasan un poquito el grueso de mi intervalo. Empezamos con el primero. Este de aquí, que es nuestro primer intervalo de clase, lo vamos a poner con una frecuencia absoluta de 4. Entonces, de aquí sacamos hasta un 4. Lo voy a poner en líneas punteadas
para que vean la similitud que existe con un polígono de frecuencia. Lo voy a graficar con línea punteada en barras y de ahí vamos a sacar nuestro polígono de frecuencia. Siguiente intervalo, 7.5, 10.5, tenemos una frecuencia absoluta de 7. Aquí tengo una frecuencia absoluta de 7. Me quedaría así. Segundo intervalo con 7. Tercer intervalo con 10. Ponemos nuestra frecuencia de 10. Cuarto intervalo con 9. Entre 8 y 10, pues tenemos un 9. Todo esto ya lo han estado haciendo, ya se les familiariza. Siguiente intervalo. ¿Sí? Tenemos el 10, el 9, el 12. Es nuestra frecuencia mayor en ese intervalo. De 12. Enseguida sigue 6. 6, aproximadamente aquí. 8 y 5. 8. Y 5. 2, 4 a la mitad, 5. Esta sería mi gráfica de barras para estos datos. Como ahorita lo voy a representar en un polígono de frecuencia, se saca la mitad de cada barra en su punto superior, en su parte superior. Uno de esos puntos y de ahí va a salir mi gráfica poligonal. ¿Sí? Vean, la mitad de esta barra lo unimos con este punto, la otra mitad con el punto que sigue, con la otra mitad, la siguiente mitad, la que sigue, la que sigue y la que sigue. Y sobrepuesta a mi gráfica de barras quedó mi gráfica poligonal, polígono de frecuencia. Como pueden denotar, son puras líneas rectas. Y esa es la diferencia en un polígono de frecuencia. Cuando es una gráfica poligonal, tiene inicio y tiene fin. Comenzó en este intervalo y terminó en este. ¿Sí? Cuando es una gráfica de líneas, esas no tienen fin. Por ejemplo, podemos tener enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y esta continuaría en mayo, junio, julio, agosto. Entonces, cuando es una gráfica de líneas, no tiene fin. Y cuando es una gráfica poligonal, sí tiene fin. Tiene inicio y tiene fin. Y esta sería nuestra gráfica de acuerdo a esos datos, tomando en cuenta que aquí pusimos el intervalo de clase. Si hubiéramos puesto la marca de clase, también es factible. Aquí poner 6, 9, 12. Nada más que aquí pondremos marca de clase en lugar de intervalos de clase. Y aquí sigue siendo la frecuencia absoluta. Por lo regular, en este tipo de gráficas, aquí son los años, casi siempre es tiempo. Y aquí lo demás sigue siendo frecuencia. Entonces, nuevamente reitero, esta es nuestra gráfica poligonal o polígonos de frecuencia. ¿Sí? Por mi parte es todo en cuestión de esta gráfica. ¿Sí? Muy bien, me despido, no sin antes pedir a su pulgar arriba y que estén muy bien. Nos estamos viendo próximamente.